estamos, chicos, andando con la sabiduría de conversar, capítulo 7. Impresionante que ya llevamos 7 capítulos. Capítulo 7. Sí, sí. ¿Vamos a hacer Y, algo en el capítulo 100 o no? o sea, de más, po, de más. Llegamos ahí primero. Claro, Gran, gran ritual. Sí, gran claro, claro. ritual, exacto, sí. No, de todas maneras. Ahora les quiero compartir, les voy a compartir un poquito la imagen con la que estamos eh, partiendo, que es esta, ¿no? Eh, Claro, es súper importante, creamos nosotros, cuando conversamos, preparando un poco esto, entender que los tiempos de COVID son tiempos de crisis, son tiempos de flexibilidad y adaptabilidad alta, y sin embargo, donde además la organización está como media desmembrada, ¿no? La gente en su casa, hay gente que está yendo a la oficina, se empiezan a efectuar turnos en la minería definitivamente empezaron 14x14, creo que empiezan loguitos 7x7. Entonces es adaptar, lo que implica que la sensación de pertenencia y vínculo empieza a cuestionarse o uno no puede que transparentemente no la vea si está presente. Y de eso queríamos hablar dado el mes que estamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de tocar estos 4 temas, nuestra idea y queremos implementar una forma distinta de conversar con ustedes que nos siguen y que vienen también a esta sesión en vivo. Es que a medida que vayamos conversando, si les aparecen preguntas, por favor súmenlas al chat. Nosotros vamos a estar revisando el chat y queremos ir haciéndonos cargo para que tampoco la conversación se alargue demasiado después y mantenernos dentro de la posibilidad de 1 hora. Y cuidar también sus tiempos como los de la gente, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos 4 temas, pero antes de empezar creo que siempre es contarle un poquito el contexto de por qué nos nació esto, porque estamos siempre viendo el paralelo que hay con lo que está pasando a nivel sociedad y cómo esto impacta en las organizaciones, ¿no? Entonces desde ahí, no sé si quieres partir Marcelo o Fiona, yo después voy comentando y sumamos, ¿no? Marcelo, tú hablas de su querida Chile, nuestro querida Chile. Nuestro Claro, querido Chile, claro, sí. de cómo comenzó esta conversación de ritos, ¿no? Oye, pero espera, es que yo ahí estoy un poco perdido con el cómo se originó. Yo creo que debe ser con el full del día. Pero yo quería comentar, quería partir, si me permiten ser osado, Por en supuesto. partir del siguiente modo. Una de las cosas que aprendí contigo, Claudia y Fiona, fue todo el concepto del cuerpo, la emoción y el lenguaje, ¿no? Que Ya, ustedes me invitaban a participar académicamente dentro del programa del COS, del certificación en coaching, ¿no? Y yo participaba de algo, pero también participaba porque estaba presente y ahí sin duda uno presente aprende muchas cosas. Y una de las cosas que yo recuerdo con el cuerpo, con el cuerpo y con la existencia, es este tema de cuerpo, emoción y lenguaje. Y me preguntaba y quería preguntarles, quería partir preguntando, no pensaba partir preguntándoles, pero sí quería ponerlo como pregunta, ¿qué va a pasar con el rito, con la ritualidad del cuerpo cuando volvamos? Porque no sé, el abrazo, qué va a pasar con el apretón de manos, con el beso, sí, que es parte de nuestras ritualidades, ¿no? Nosotros los latinos en general somos bien, bien de piel, ¿o no, Fiona? sí. Sí, somos Yo de, también ahora ya llevo ahora 25 sí, años ahora aquí sí, ya, claro. convertida. Sí, claro, entonces somos de piel, de abrazarnos, de cómo están, Sí. ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso en la triada cuerpo, emoción, lenguaje? ¿Cómo nos va a pesar el cuerpo, la cuerpa en, en ese juego que yo sé que es una parte del cuerpo? Cuerpo no implica mucho más que el abrazarnos y el besarnos, etcétera, digamos, ¿no? Por Dale, ahí Fiona, quería tú. partir. Mira, yo creo Sí. que, mira, pensando en breve, tenemos que buscar nuestros propios rituales dentro de lo permitido. Es una cosa. Y cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando, yo salí con mi hija, ella tiene casi 16 años ahora. Salimos y cruzamos un calle y una persona nos dejó pasar. Ella me comentó, pero mamá, ¿no nos va a vernos reír?
o dar una sonrisa porque tenemos la máscara. Y yo siempre digo, pero sonríe igual porque tu ojo sonríe. Y yo creo que es importante que, a pesar que no podemos abrazarnos en la forma que podemos abrazar, hay un parte químico que nos comunica gozo de ver a la otra persona. Y con este toque de hombro o con los pies o lo que podemos hacer con codos, comunicar la sensación desde nuestro lenguaje y desde nuestra emoción, se comunica igual, a pesar que no podemos darnos el abrazo de osito que ya yo aprovecho a cualquier momento. Tu pregunta para mí tiene como dos aspectos que yo por lo menos veo. ¿Ah? El primero está en nuestros niveles de sociabilización, es decir, cómo socializamos como individuos y lo que nos satisface. Como bien dice Fiona, para mí, yo estas últimas 2 semanas he necesitado abrazos de manera permanente. Entonces los he ido a buscar. Porque la relación, el encontrarse esas dos energías, a mí me pasan cosas distintas, claramente por lo que dice Fiona a nivel neuronal, nuestros gatilladores son distintos y ahí vemos una recompensa. Entonces, definitivamente agrega un espacio de mucha paz y tranquilidad o de satisfacción. Pero por otro lado veo un aspecto que es súper importante en las organizaciones y es que la gente que también nos ha tocado hacer un par de intervenciones durante la pandemia y ha habido gente que definitivamente está más dudosa de cómo va a volver a relacionarse, pero ansiosa de poder hacerlo físicamente, ¿no? O sea, de abrazarse, de estar compartiendo, de cómo compartir esos espacios más físicos. Creo que nos va a cambiar, pero hay algo en la naturaleza de cada cultura. Primero voy a hablar de la chilena, que creo que van a ser preponderantes. O sea, nuestra cultura es de esa cercanía. No sabes lo difícil que es para mí encontrarme con alguien y no poder darle un beso en la cara hoy día. Estaba hablando de gente muy cercana, no en la calle, pero gente muy cercana. Entonces yo creo que hay que reactualizarlo y resignificarlo, ¿no? En las organizaciones yo siento que la forma de hacerlo es definir ritos que, dado este momento, signifiquen algo que te traiga esa satisfacción. Entonces buscar de nuevo esos gatilladores de recompensa que van a estar acordados por este tiempo. Yo por ahí lo veo y lo que me parece más interesante, Marcelo, tu pregunta, es que cuánto de eso va a alterar nuestra coherencia. Acuérdate que como estructura de coherencia nosotros decimos, tenemos un porcentaje de lenguaje, de corporalidad, de cómo emocionamos, que nos hace quienes somos y cómo aparecemos en el mundo. Y todos tienen coherencia, o sea, una unidad dentro de una organización, un sistema tiene una coherencia. Todos tenemos una estructura de coherencia que cuando la lees bien como consultor puedes ayudar mucho a intervenir y acompañarlo. ¿Qué pasa cuando eso se altera individualmente porque tiene una restricción externa a la cual tienes que respetar? Bueno, en ese sentido me parece que va a ser un desafío de reformularse cómo queremos ser percibidos y que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy día, o sea, la sensación de identidad, creo que lo puse por ahí en un chat, qué me va a identificar y qué me va a hacer sentir pertenencia a esta nueva realidad humana, grupo, organización, unidad, ¿no? Yo por ahí lo veo. Yo creo que hay algo súper importante también, es la aceptación del otro. Porque hay personas que yo a veces he acercado, que son gente cerca mía, y si como se hace un pase atrás, inmediatamente te siento, y uno puede sentir mal y empezar con su self-talk y pucha, ¿cómo está pasando? Entonces yo creo que hay un tema ahí que es aceptación del otro donde está y cómo está viviendo su experiencia de este reentry en las empresas y todo eso. Yo creo que es muy importante. Sí, yo creo que es bien interesante el punto porque nos saca de la zona de confort, ¿ah? Y es como una salida de zona de confort universal.
Sí, ¿no? global. Sí, global, quizás se vive de modo distinto, por ejemplo, en los países orientales, donde esa proximidad física es muy distinta, donde Ujú. la reverencia y la distancia es una señal de respeto, ¿no? Pero a nosotros, al menos acá en Occidente, nos saca de eso y nos invita a algo que decía, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, yo lo leo así, Volk, Work, Leonardo Leo Walk. Walk, work, Walk, Mm. ¿sí? Que work. dice, cuando habla de de la response H habilidad, ¿no? Claro, Parece como la habilidad de responder, Mm. cómo nos desafía a responder de otras maneras y a aprender nuevos códigos, parece, ¿no? sí, sí. Mm. Y ahí yo quisiera agregar algo del contexto que yo te preguntaba a ti, Marcelo, y Mm, bien que lo conversamos un poco la semana. Y es que este es un mes de muchas fechas relevantes, ¿te acuerdas que lo hablamos? Y es sí, un mes que podemos buscar el 10 de septiembre, el 16 de septiembre, el 11 de septiembre, el 18 de septiembre, el 19 de septiembre. eh, Fechas muy significativas que cada una puede tener un ritual colectivo o un ritual individual Ya. dependiendo de cuál es el vínculo que tú tienes con esa fecha. Y por eso dijimos, a ver, el hay rito. rituales que hoy día se vieron forzados a ser cambiados. O sea, el 18 se vio forzado a tener una forma de celebrarse que es distinto, pero todavía sigue siendo y deja una huella identitaria como país y como chileno, ¿no? Puede que no tenga la misma, no sé, yo diría que no, la misma fuerza que tuvo en años pasados, pero estamos en las condiciones que estamos. Pero hay otras fechas que traen sus ritos que cada uno se lo vive porque significa algo y el rito es muy importante. En todas las escuelas de diseño organizacional y sobre todo en esta que nosotros somos bien amigos de ellas que se llaman los pilotos del caos, hay un espacio para el rito en el proceso de aprendizaje organizacional. Y hay un espacio en el proceso de aprendizaje, o sea, ni siquiera te digo en la cotidianidad de tu quehacer, que también debería haberlo, pero cuando estás ya en el proceso de cambiar ciertas prácticas, instalar nuevas, es muy importante tenerlos porque es lo que apalanca emocionalmente el hito, que cambia, entonces representa un hito. Entonces, así como el 10 de septiembre tiene un hito, el 11 tiene, el 4 de septiembre tiene otro, hay muchos momentos en este mes que van dejando una huella. Y así comenzamos a hablar de cuáles son y por qué significan lo que significan para nosotros, ¿no? Como profesionales por un lado, como chilenos. Y de ahí derivamos a la pregunta esta, la primera, que es como, ¿qué nos da identidad de pertenencia, ¿no es cierto? Y cuáles son los costos de aislación social debido a la pandemia también, ¿no? Que era un poco lo que tú hablabas, Marcelo, ¿no? Entonces ese fue el contexto de por qué creemos que es importante hablar de esto en un mes tan significativo para nosotros y también para Fiona, que no siendo chilena, ya es chilena, y se ha adherido a los hitos. Entonces es muy interesante hacer el parangón de que si Fiona viniera de otra organización, que en el fondo lo viene, que es otra cultura, se suma y hace propios ritos que son nuestros, ¿no? Yo no sé cómo se celebra lo nacional en Escocia, lo que sí sé es que lo pasan súper bien porque yo estaba allá y uno baila hasta que le da puntada, pero no sé si es la nacionalidad, ¿no? Y uno genera pertenencia con esos ritos, ¿no? Mm. Mira, yo creo que hay tantos diferentes ritos, ¿no? En términos de cultura, en términos de religión, en términos de pertenencia de familia. Cada familia tiene su propio ritual, a veces por temas de cumpleaños, organizaciones. Eh, y, ¿Y cuál es lo importante de un ritual? Piensen ustedes. Es, yo creo que es importante que en las organizaciones hay varias. McKinsey tenía un artículo que salió recién sobre el reentre en la oficina. Y una de las cosas que nombraron específicamente en los 4 puntos es la importancia de generar un nuevo ritual, como la comienzo de un nuevo pertenencia, en un nuevo estar en la organización. Pero también los rituales nos lleva a algo sagrado, algo que es muy íntimo, que nos lleva a un espacio
especial dentro de nuestra pertenencia como grupo. Y aunque podemos hacer un grupo muy diverso, que yo encuentro genial, espero que tenemos mucha más diversidad en nuestras organizaciones. Cuando hay rituales que conectan, se evita la posibilidad de la aislación social. Y como hemos hablado de ese varios temas ya, la aislación social que nos afecta cerebralmente en la misma forma que el dolor físico. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo estaría preguntando a las organizaciones que están ya en este proceso de volver a las oficinas y su día a día más en forma normal, ¿cómo va a marcar este hito? ¿Cómo va a celebrar lo que han logrado? ¿Y cómo va a mirar el futuro? ¿Y cuáles son los hitos que pueden generar de eso? Porque han generado hitos durante este proceso, hasta el mundo virtual. Yo tengo organizaciones que han tenido su cafecito en la mañana juntos, que nunca tienen. Pero ahora tienen un cafecito a las 8 de la mañana, 15 minutos para hablar de la familia, de cómo estamos, sin hablar de trabajo. Y ha como generado este espacio. Mis hijos en el colegio tienen 15 minutos con su profesor jefe en la mañana solamente para conversar de algo. Antes de empezar el trabajo, entonces está generando este espacio de tribu que son muy importantes y tal vez si tenemos tiempo puedo hablar un poquito más de la importancia de eso. Perfecto, súper. Yo quisiera comentar sobre a ver, dos aspectos, digamos, quizá un poquito pragmáticos o quizá demasiado pragmáticos. El rito es una técnica, es una herramienta que comúnmente, y ustedes lo saben tanto como yo, se utiliza para servir como vehículo en la implementación de distintos procesos de cambio en las culturas organizacionales, ¿no? Eh, entonces, esa es una dimensión. O sea, yo a las personas que nos están acompañando acá y a las personas que nos van a ver a posterior también, y sobre todo en empresas, yo creo que es muy importante el diseño del rito intencionado hacia el logro de determinada condición. Me fascinó lo que acabas de decir de que ritualicemos una reunión a las 8 de la mañana para tomarnos un cafecito y conversemos acerca de cómo estamos, etcétera, ¿no? Eso es algo que yo en lo personal extraño muchísimo de al menos una organización que es donde paso más tiempo, digamos, ¿no? Eh, Extraño muchísimo ese espacio. Ahora, otro concepto pragmático que quería compartirles era que el rito basa su poder en la regularidad. O sea, el rito religioso es que vamos a misa todos los domingos, o a la sinagoga el sábado, o a la mezquita el viernes, pero eso ocurre cada viernes, cada sábado, cada domingo, y las prácticas. Entonces, el rito requiere, nos invita, nos convoca o exige esa habitualidad, ¿sí? Esa regularidad. Entonces, no solo basta con diseñarlo, sino que además hay que sostenerlo como un espacio en el que habita una confianza y habita una identidad. Yo creo que en esa medida se puede, y sobre eso se puede ir construyendo el punto que estábamos conversando acerca del vínculo y la pertenencia, ¿no? Y yo creo que eso es quizá lo que en la aislación social, esta cosa de cuarentena y trabajar de teletrabajo hemos perdido, porque hemos perdido el cafecito ritual que teníamos en la oficina cuando llegábamos, digamos, ¿no? Hemos perdido esa regularidad de encontrarnos en el pasillo, salir a almorzar, de encontrarnos en la colación, etcétera. Es muy interesante los conceptos de vínculo y pertenencia, ¿eh? Y ahí los voy a tomar un poquito con el segundo punto que decíamos, se mantiene o se rompe la identidad con los ritos. Y me recuerdo mucho de un trabajo que hicimos hace muchos años, Fiona, te acordarás tú también, Marcelo, con Paul Duba, ¿se acuerdan? Donde para diseñar la identidad de un equipo, nosotros hacíamos un símil como una olla a presión. Y dentro de la olla de presión habían factores, y este es un modelo que él tiene, que se llama el modelo Do Be, que es ser y hacer.
Y en el Dewey Model, lo que destacábamos nosotros eran varias variables. Primero se ponía todas las características de los miembros de la unidad, inclusive las del líder, por supuesto, dentro de la olla. Se ponían los anhelos y las expectativas dentro de la olla. Se ponían una palabra, se buscaba una palabra fuerza o una frase fuerza que realmente los identificara. Pero unas cosas que no podía faltar eran los ritos. Entonces, ¿cuáles van a ser los ritos que a todos nos representarían, ¿no? Y lo otro que era muy interesante y que también es un rito, como una olla a presión, ustedes saben que tiene una válvula de escape. Y ese también era un rito. ¿Cuál va a ser nuestra válvula de escape y en qué momento la vamos a usar? Entonces, la analogía con la olla a presión yo la encontraba siempre, y la hemos usado mucho con distintas compañías y unidades. ¿Por qué? Porque efectivamente te ayuda a definir los momentos de celebración, la definición de los que te ponen límites, pero límites consensuados, y los que te abren la puerta para, en el fondo, dejar escapar un poco, inclusive con conversaciones un poquito más difíciles, y te hacen escapar un poco la presión. Entonces, si yo tomo eso como un ejemplo y digo, ¿me ayuda a romper o a mantener la identidad? Yo diría que te ayuda a mantenerla y la co-creas. Ahora, tus retos personales, como decía Marcelo, no son los que se van a poder siempre implementar en los distintos trabajos donde tú estés o en todos los equipos. Uno siempre tiene una impronta y sobre todo si es líder de equipo debería tenerla si al equipo le hace sentido, pero debe ser muy co-creado, ¿no? Y yo creo que mantiene y genera una identidad de equipo y mantiene y cuida una identidad más sistémica de la organización. Lo importante es que esté siempre muy alineado con eso, ¿no? Eso quería mencionar porque lo hemos usado muchísimo nosotros. Y las empresas, la verdad es que las unidades con sus colaboradores en algún minuto dicen, nunca habíamos visto esto, ¿no? Porque la línea de flotación es trabajar por los resultados, pero no te sirve, no es lo único, porque como somos personas lo que necesitamos es el para qué y el cómo, ¿no? Yo voy a ser osadía hoy día, ¿Ya? que nunca soy tan osadía, pero yo estaba pensando de a veces rituales que son más negativos. Yo recuerdo que cuando trabajé en una empresa que estaba cortando cabezas, me ponen bien chilena, y siempre tenía que tener la caminata al pasillo con la caja. Es como el ritual, con su caja de las cosas dentro de su... sabían como el camino del despedido. Ah. Desde la oficina de recursos humanos a la mesa y la vuelta por la oficina con su caja. Entonces, yo creo que es súper importante que cuidamos qué estamos instalando en las organizaciones. ¿Cuáles son los rituales que realmente nos sirven para generar un espacio seguro, un espacio donde hay co-creación, donde hay mucho más habilidad para trabajar lo mejor que uno puede? ¿Y cuántos son algunos rituales, o no sé si esa es la palabra correcta, que pueden generar espacios más negativos? Sí. Lo dejo ahí para tirarlo al aire. Es cierto, así como se ritualiza. Bueno, existe ritual para todo, digamos, ¿no? El ritual fúnebre es como el ritual que tú das cuenta, ¿no? Como el ir saliendo. No es tan trágico, pero es como. También hay una ritualización de aquello. Quizá cómo lo convertimos aquella. El desafío sería cómo convertimos aquello que está ritualizado, que se lee en términos negativos desde la ritualización, en una oportunidad precisamente ritual que nos invite a la resignificación, digamos, de la experiencia, ¿no? Ciertamente hay personas que se van bajo esa condición ritual de la cajita de sus cosas, pero alguien que estafó a la empresa no se va a ir con esa con esa ritualidad, digamos, ¿no? No, Alguien que fue muy querido o que se está jubilando va a ser a lo mejor el mismo ritual, pero de salida, pero tiene otra connotación. Entonces yo creo que lo vamos significando.
oye de manera distinta. Y ahí yo creo, y quisiera pasarme al tercer punto respecto del rol del líder, ¿ah? Yo creo que ahí es Ujú. muy importante para todos nosotros como líderes en la medida en que somos capaces de instalar determinados ritos, digamos, que no son institucionales, sino que son propios, digamos, ¿no? Que son propios y que ayudan a crear un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, ayudan, como dice el tercer bullet de nuestra invitación, a mantener la llama viva, digamos, ¿no? A mantener la llama viva, como esa ritualidad. Yo les contaba en el encuentro anterior de un gerente de una compañía que no creo que nos demande porque voy a decir cosas bonitas, digamos, de la compañía, que es Esval, un gerente español, ¿sí? Eh, José Luis, no me acuerdo el apellido, el gerente general, que es hasta el día de hoy el gerente general, Por eso te va a eh, demandar, pero no te sabes el apellido. porque no me sé el apellido, no, quizá Tira las pierda flores y no contratos, saber. voy a perder contratos por eso, por no saberme el apellido, no, pero él sabe que a mí se me olvidan los apellidos. Bueno, él instala un rito, cambia un rito. Yo les contaba la vez pasada, ¿no? Que Mm, existía antes de él, en la administración anterior, había una escalera que conectaba directamente el estacionamiento, un ascensor que conectaba el estacionamiento con la oficina del gerente general, en el último piso, sin ver a nadie. Y él lo encontró tan absurdo y instaló un nuevo rito como líder, ¿no? Que era subir por las escaleras, pasando piso por piso, saludando a las personas de cada piso, ¿sí? Y al principio, naturalmente, la gente lo miraba, él me decía, la gente miraba así, decía, este señor está loco, digamos, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Y poco a poco va instalando esa práctica, ¿sí? Y genera un sentido, una cohesión. A él le tocó un momento bien duro, ¿no? Lleva muy poco, y ustedes se van a acordar, llevaba muy poco instalado como gerente general en Esval y se rompió una matriz en Valparaíso. Y quedó la escoba, y quedó la escoba en Valparaíso, se rompe una matriz, salió en la tele, ¿ah? Estuvo bien, Sí. hubo varios días que estuve ahí, a poco tiempo de llegar. Ya en ese poco tiempo de llegar, que deben haber sido unos 3 meses, quizás menos, ya había sido capaz de construir tal sentido de pertenencia y cohesión que estaban todos sus trabajadores ahí con él resolviendo el tema. Bueno, él de partida, otro rito, otro símbolo importante, él estaba ahí, en el lugar de la rotura de la matriz. Él estaba dando las respuestas, él estaba dando la cara. Entonces, yo creo que ampliar un poquito la mirada de rito y cómo ritualizamos buenas prácticas, como pudiese ser otro tema que también tocamos antes, que es el ser accountable, ¿no? Sí. El, el dar cara, cómo ritualizamos también y que se haga práctica permanente el hacerme cargo, Sí. ¿no? El hacerme cargo y el dar la cara. Yo creo que eso en la figura del líder es tremendamente potente y suma, concita, alinea, invita, provoca, convoca, ¿no? Y anima a que lo acompañemos, digamos, ¿no? Sí. Yo también voy a ser un poquito sabia, más osada que lo común, ¿eh? Y es que, Jorge, como pone cara, y que tiene que ver con lo siguiente. Una observación que yo he visto y que puedo compartir yo diría que, a ver, voy a hablar de a lo menos dos organizaciones en las que me ha tocado trabajar con equipos de mandos medios, donde tienen una jefatura, en donde se establecen ritos de distintos tipos. Por ejemplo, hay ritos que no son costosos, celebrar un cumpleaños, hay ritos que no dependen de la organización para poner dinero, depende de los seres humanos que se quieran celebrar. Entonces, va a depender todo el involucramiento. Y una de las cosas que yo observo es el nivel de cinismo que hay por parte de los miembros de los equipos. Y esa es mi osadía, digamos. Eh, Asisten, y van como, sí, ya vamos, lenguaje típico chileno, sí, ya mm, vemos, le tenemos que celebrar. Y yo digo, ¿qué es lo que no están viendo en la ganancia de la interacción con el otro cuando a ti también te celebraron? mm. Y yo creo que ese es el problema. En ese tipo de rituales yo no me veo a mí como yo también soy celebrado, ¿no? Y como soy reconocido, por ende un rito reconoce el buen desempeño, reconoce la existencia, reconoce el valor, competencias. Eh,
Y ahí me acordaba de lo siguiente, piensen en la cantidad de ritos que este año no se van a dar, ya vimos los de este mes, pero piensen cuántos alumnos de enseñanza media que egresan no van a tener su fiesta de celebración del cierre de año. Es un rito que tiene un impacto y que cínicamente podemos decir, da lo mismo, todos los profes ahí me entregan una flor y tocan la música típica de la ceremonia, pero es que muestra un paso de A a B, hace un salto. Entonces, el líder, y tomando el tercer punto, el líder es el llamado a mantener esa llama viva. ¿Por qué? Porque ve la ausencia del rito y cómo podría ganar presencia e identidad y pertenencia, o lo ve y lo cuestiona en su validez presente. Porque ninguno de los dos caminos son yo diría que los correctos, sencillamente son los que le hacen sentido a tu grupo humano y a tu organización en el momento en que están viviendo. Por lo tanto, yo también invitaría a toda la gente a que cuestione los ritos, porque a lo mejor ya pasaron de ser algo que les agregue valor. Por ejemplo, cuando hay mucha rotación en una unidad y hay dos personas de las que dicen, mira, esto siempre lo hemos hecho así, este es nuestro rito de conversaciones o desayuno, pero si no se le invita al resto y no les hace sentido, empieza a desmembrarse el equipo, porque ya no es colectivo. Entonces yo diría que tenemos que cuestionar nuestro nivel de cinismo frente a estos hechos que significan cosas para nosotros. Y por otro lado, generar los que realmente nos agreguen valor, porque son colectivos y son co-creados, ¿no? Y el líder ir por los dos caminos, cuestionando y renovando, porque si no también nos volvemos como, ¿cuál es la palabra stale, Fiona? Cuando el pan se pone stale, nos ponemos Es como añejo. añejo. Claro, nos ponemos añejo. Y claro, si un rito se pone añejo, entonces la pertenencia y mantener la llama viva ya no está arriba de la mesa, ¿no? Mira, yo creo que lo que tú estás compartiendo es súper importante, porque la idea del ritual es que todos están, primero pertenecen y son activos en el ritual. Entonces, si alguien llega con cinicismo, criticando, no está parte del ritual, no está tomando el propósito de lo que tenía planteado el ritual. Durante esta pandemia, yo empecé, mis hijos y mi marido, oh, mamá coach, pero en un momento tuvimos como, no distanciamiento, porque no estuvimos como juntos, estábamos como todos partidos enfrente de las computadoras, afortunadamente tenemos computadores o iPad o algo para las clases, para el trabajo y todo. Y yo dije, ya, fin de semana yo quiero plantear un ritual. Quiero que cada uno pone su nombre en un papel, ponte en el medio y sacarlo, y por el fin de semana va a preocupar de la persona en su lista. Va a ser small acts of kindness. Actos chicos de amabilidad. Y fue súper interesante porque cada miembro de la familia tomó súper en serio. Entonces, el ritual generó un espacio muy lindo dentro de nuestra casa. Todos saben que yo tomo té todo el día. Entonces, llegaban a mi escritorio, había una taza de té. No sabía quién lo puso. La ropa sucia de mi hijo de repente encontró en la canasta sin que él lo llevó. Entonces, como fue súper lindo el ritual. Entonces, hay formas de co-crear, hay formas de hacer cosas en las organizaciones, y la invitación tal vez a las personas que están aquí es preguntarles cuál es un ritual que tú puedes empezar en tu familia, en tu organización, en tu equipo donde está, que genera algo distinto y especial para ustedes. Sí, y perdón, Fiona. No, yo quería compartir una historia, pero no sé si tenemos tiempo, pero es sobre un tribu africano, porque a mí me compactó. Pero no es como el Ubuntu, yo sé que todavía hemos hablado de Ubuntu, pero es un tribu africano, está un narrativo de un autor africano, se llama Talvo Feman, y habla sobre un tribu cuando
cuando la mujer descubre que está embarazada, se va a la selva con otras mujeres y meditan y rezan hasta aparece la canción de la nueva criatura. Y durante la vida de esta criatura se cantan esta canción. Cuando nace, cuando va en su adolescencia, cuando se empieza su primer trabajo. Todo es un ritual de todo el equipo o todo el tribu canta esta canción. Y hay una instancia más donde le cantan. Cuando la persona se equivoca o comete errores. Todo el tribu se une y cantan la canción de la persona. Entonces, para mí es como, cuando leyendo esta historia, es celebrar el ser de persona. Y yo creo que esa es parte de los rituales. Cuando estamos, chuta, de nuevo tengo que ir a comer torta y yo estoy de dieta o no lo como, no me gustan los 3 leches, estamos perdiendo el ritual de celebrar con otro y conectar algo que es mucho más profundo que comer una torta. Sí, esa historia me encanta, la encuentro bellísima. Y si yo pienso en las organizaciones que nos ha tocado acompañar, y todas tienen algún nivel de hitos, y va a depender mucho de su forma, de su estructura, y cuando digo estructura es si son más jerárquica, menos jerárquica, pero ritos hay. Y aquí quisiera preguntarle a ustedes si pueden escribir cuáles son sus ritos, si quieren abren el micrófono brevemente, ritos que hayan sido significativos, que sean organizacionales o que ustedes hayan implementado con su equipo, donde realmente ha movido un poco la aguja, ¿no? Lo pueden anotar en el chat si quieren o lo comparten con nosotros, porque no hay mejor fuente de recursos que nosotros mismos, no hay que descubrir la rueda para instalar un rito. Lo que sí hay que hacer es comunicarlo muy bien e incluir a todos los que estén, sean parte de ese equipo o de la unidad o de la organización, eso sí, ¿no? Así que si quieren, pongan ahí o si quieren, abren su micrófono y felices lo escuchamos un segundo por si tienen algún rito puntual que quisieran compartir. Oye, yo cortito, Sí, dale. mientras, un rito. Le echo de menos al rito, me acordaste ahora sí tratando de buscar el rito, porque yo creo que ritos tenemos muchos, digamos, pero eh, los días jueves con unos amigos nos juntábamos ritualmente a las 6 de la tarde en una cafetería. Ritualmente así, 6 de la tarde, no teníamos que ni convocarnos, digamos. Y llegaba el que llegaba. Y nos juntábamos a conversar, ¿no? Y nos juntábamos a conversar 6 de la tarde. 6 a 7 de la tarde, 7 y media. 7 y algo de la tarde. Era un rito muy lindo. Nos juntamos siempre en el mismo café. Hasta que lo cerraron. Lo cerraron. Pero nos fuimos a otro café que estaba cerca también, ¿no? Nos buscamos, empezamos a hacer un peregrinaje para buscar el lugar, así como cuando los perros se están sentando, están buscando el lugar para sentarse, digamos, ¿no? Eh, hasta que lo encontramos. Bueno, después me vine a ir a La Serena y ahí lo perdimos, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo me perdí, ellos siguen reuniéndose. Sí, ahí Raúl. Eso es bueno. ¿Quiere leer, Marcelo? Claro, una vez instauramos la media hora de ocio en una tienda comercial, Excelente. donde todos suplían en sus funciones a quien estaba gozando del beneficio. Qué Mira, bueno. Súper buena idea. Buenísimo. ya, Súper buena idea. La vamos a robar, Raúl, ¿eh? Está muy buena. la voy a proponer acá en mi casa, a ver si me dan media hora de ocio, por favor. Sí. Ahora, yo quisiera, mientras ustedes comentan y pensando un poco en el, acá tiene Jorge otra vez, estar Hoy en hasta la las Marte. 18 horas los martes ya es un rito que nos impusimos, es de los buenos ritos. Sí, cierto. Bien, muchas gracias porque para todo no está bien, mejor después de terminar la reunión. Gracias, Jorge, bien. Mira, yo quisiera destacar de lo que tú dices, tu rito de tu café, y me recordó lo siguiente también para que entendamos lo siguiente. Hoy día vivimos en un mundo muy diverso y
convivimos con gente de otras culturas. Y yo quiero compartirles un par de ritos que me tocó ver en organizaciones en el extranjero. Por ejemplo, en India, por ser una cultura tan distinta a la nuestra, hay ciertas formas de relacionarse con el alimento, por ejemplo, que es distinto al nuestro. Allá se agradece muchísimo la hora de comida. Estoy hablando de una generalidad. Hay excepciones en que hay gente que come tan rápido como pudiéramos comer en cualquier otro lugar del mundo, pero en general la comida es un ritual. Y en las organizaciones, particularmente esta que me tocó hacer la consultoría, era una agencia de viaje global, pero esta era la oficina de Nueva Delhi. Y me invitaron a pasar el almuerzo con ellos mientras teníamos de una reunión a otra. Y lo interesante es que tú ahí ves distintas cosas que son importantes para cada persona que son parte de su rito. Habían personas que primero tienen unas bandejas con comida caliente y fresca siempre, por lo tanto llega la comida y es toda fresca y caliente. Te la sirven en una sola bandeja donde toda la comida, aunque está separada, se puede unir porque comen con las manos o con pancito que se ayudan para comer. Pero había una gran cantidad de personas que llevaba 3 viandas, literalmente 3 vianditas, con la comida preparada como ritual de su familia. ¿Por qué? Porque ya la comida de la familia tiene un sello, y tiene un sello en el tipo de especies que usan, la manera en que se cocina, y la gente come ese tipo de comida antes de comer comida comprada o qué sé yo. Es una excepción la comida comprada. Entonces, había gente que, los gerentes se sentaron a la mesa y sacaban su viandita y se servían el chapati que le había hecho la señora en la mañana, el arroz que le había hecho la señora en la mañana, y es comida fresca siempre, y se lo pasan a alguien para que te lo caliente. Entonces tienen un rito ahí que es muy importante, que es agradecer al alimento, tomarse un tiempo y comer con calma, ¿no? En Inglaterra, y eso seguramente Fiona lo puede rescatar, y es que hay días en particular de que el happy hour se hace a las 4 de la tarde, o sea, los bares en Inglaterra están abiertos muy temprano. Y el happy hour pasa a las 4 de la tarde, me acuerdo en Londres, que tú veías a toda la gente, es un rito pasar antes de irse a la casa, porque te encuentras no solo con tu grupo de trabajo, sino que generas una pertenencia a ese lugar. Y me acuerdo de haber estado en Irlanda con un amigo mío, y él me dice, bueno, yo voy a ir a mi bar. Y le dijo, ¿tú tienes un bar? No, no, es el bar del pueblito, pero es el mío, es donde yo voy a tomar mi cerveza, es su rito, que es como tu cafetería, para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto y por qué lo traigo a colación? Porque también en distintas culturas tenemos que darle la bienvenida a ritos que son distintos a nosotros, que además podemos instalar como propios, dándole un cambio aquí por acá, pero lo importante es lo que generan en las organizaciones y en las personas. Y es, yo me siento parte de esto, estoy activamente actuando, lidero, cuando me toca a mí la celebración del cumpleaños, soy yo el que lo lidero este mes, etcétera. Y le pongo cariño, le pongo cariño como la señora que le hace el chapati al marido para que se lo lleve, le pongo cariño porque otro ser humano está ahí. O sea, si hay algo que podemos aprender de esta pandemia es cuán importante es el otro para la convivencia, ¿no? Y lo quería traer porque creo que tiene que ver con la última pregunta, ¿no? Que es cómo mantenemos el trabajo en remoto, cómo mantenemos el vínculo vivo en el trabajo remoto. Haciendo lo mismo, lo que decía la Fiona, 15 minutos de café, 15 minutos de una sorpresa para el otro, y la gente ha encontrado esos espacios, ha sido bien enriquecedor, ¿no? Y la regularidad, Sí, eso es fundamental. sí. Y mientras que Claudia está en Irlanda e Inglaterra y todo, yo estaba pensando de mi querida comunidad mapuche, donde yo vivía muchos años cerca de muchas comunidades y toda la riqueza de los rituales de nuestro pueblo indígena. Para mí, por ejemplo, me tocó ir a varios funerales en la cultura, en el campo. Y muy interesante como el ritual de compartir el dolor que yo encontré.
buenísimo, doloroso, pero buenísimo en comparación de mi país, donde la persona fallece, el funerario se viene y no lo veo nada hasta el funeral, una semana después, y es una hora con las personas y eso es todo. Y tal vez una junta en el bar después o en un cafecito, pero encuentro que hay rituales culturales que yo he sacado de todos los culturales que son muy, muy interesantes para explorar y mirar la historial y cómo pueden adaptar y apoyar en los diferentes hitos de la vida. A propósito de rituales y culturales y la regularidad del ritual, no estaría de más desearles a todos y a todas una feliz primavera, Sí, ¿no? Porque comenzamos ese ciclo, ¿no? El ciclo de la sí, primavera, que es tan hermoso, ¿no? Donde la vida brota, florece, se acerca el calorcito, etcétera, ¿no? A propósito de las regularidades, que quizá tendrán algo que ver, porque asociado a los cambios de estación también hay mucha ritualidad, digamos, ¿no? ¿Sí? El equinoccio, claro. efectivamente, Raúl, ¿no? Se va dando también esta ritualidad primaveral. ¿Y cómo hemos perdido algunos rituales? ¿Ah? Yo me acuerdo, yo nunca lo viví, La pero yo fiesta nunca de la viví la primavera. fiesta de la primavera. Yo eh, nunca la viví, digamos. Pero yo me acuerdo de mis padres que me contaban de la fiesta de la primavera y que era un evento de carnaval, digamos, ¿no? Casi, casi como un carnaval, la fiesta de la primavera, celebrando aquello. Y nos hemos ido perdiendo algunos ritos que teníamos y que se fueron disolviendo en la trama de la nueva sociedad que estamos construyendo. Acá en La Serena, por ejemplo, cuando yo era pequeño había algo que era ritual, que yo me acuerdo mucho porque era medio traumático para mí como santiaguino, que era dormir la siesta. mm, Era una cosa extrañísima para mí. Yo como santiaguino, yo acá almorzábamos y mi abuela a dormir la siesta. Yo, pero abuela, ¿cómo vamos a dormir la siesta? No, hagamos otra cosa para entretener, a dormir la siesta y nos metían a la cama a dormir la siesta. Una cosa así Qué rico, ¿no? impresionante. Qué Marcelo. Y la ciudad se paraba. No había Oh, nada abierto en la hora. Y recién 3:30, 4 de la tarde comenzaba de nuevo el movimiento de mm. la ciudad. sí. Con un ritmo y una pausa súper bonita, digamos. Absoluto, es como volver a empezar el día, es muy Hasta que llegó interesante. el mall, a todo esto. Ah, sí, ahí Mm. morimos, sí. Ahí se acabó. Sí, yo quería dejar dos, la verdad es que cinco valores destacados en relación a un estudio que se hizo sobre los mecanismos, las funciones y la relevancia de los ritos en las organizaciones. Es un estudio que no es muy reciente, sin embargo es relevante y todavía creo que tiene presencia. Y menciona la, la interdependencia de las funciones y dice lo siguiente, menciona lo siguiente, dice, eh, como son conformados estos rituales que son físicamente activos, o sea, yo tengo que hacer parte del ritual, ¿no es cierto? Y inevitablemente hay una secuencia y, digamos, constancia del mismo. Hay simbolismos ahí, ¿no? Entonces hablan de 9 funciones interdependientes, pero yo les voy a mencionar 4 porque creo que son relevantes. La primera dice es que los ritos nos traen significado, o sea, traen significado a la mesa. Tienen algo que agregar al significado del ser, de la identidad. Lo segundo es que manejan la ansiedad. Es muy Mm. interesante porque un rito de un check-in, hablamos del rito del check-in de todas las reuniones, de cómo llegamos a esta reunión, y hoy día más que nunca es muy importante entender cuál es el manejo emocional que estamos llegando. Entonces, Mm. regula la ansiedad. La tercera ejemplifica y refuerza el orden social, ¿no? Mm. Porque la gente va tomando espacios de orden social en cuanto al liderazgo, hay un poquito más de equidad a veces en los ritos versus la jerarquía tradicional de los roles, ¿no? Y el cuarto es que transparenta y coloca arriba de la mesa valores importantes, ¿no? Valores que se han codefinido, Mm. que están alineados con la organización. Y creo que la última es súper relevante y es que enaltece la solidaridad de grupo. Mm. Eh,
porque es algo que hoy día, si hay algo que nos ha servido estos cambios, el estallido social, el cambio que estamos viviendo, es que, y la pandemia, es que ya todo no depende de mí. No basta con que me salve yo, porque tengo que, y no, por lo tanto tengo que poner en práctica ciertos rituales que cuidan al otro. Pensemos en usar mascarilla, es un ritual, querámoslo o no, una reflexión o no, pero hace que yo sea consciente de cómo te puedo a ti contagiar. Entonces, me parece que es relevante que tengamos conciencia de por qué lo estamos haciendo, para qué nos sirve, cómo ganamos, ¿no? Pensando en esto de la relevancia de la pertenencia, ¿no? Fiona, ¿tienes alguna cita? Y si no hay preguntas, vemos al tiro. Tengo una poesía que yo encontré interesante que habla sobre la importancia de conectar el presente con el pasado, con el futuro, que dice, cuente tu historia, grítalo, escríbelo, susurra si es necesario, pero cuéntalo. Algunos no lo entenderán, algunos lo rechazarán rotundamente, pero muchos lo harán. Gracias por esto. Y luego lo más sucederá algo mágico. Una por una, las voces comenzaron susurrando. Yo también. Y tu tribu se reunirá. Y tú nunca vas a sentirse sola o solo de nuevo. Bonito, súper poderoso. Sí, bien. Bien. En el rito típico de cerrar esta conversación, preguntas, comentarios, ojalá preguntas si tienen, porque tenemos unos minutitos, así que démosle. Si tienen preguntas, vamos directo al grano, chicos o chicas. ¿Se puede? Preguntas, sí, por favor, denle nomás. Yo, para partir del certamen de preguntas, quiero agradecer la participación de don Jorge Galleguillo, la señora Paula Rivera, María Cristina y don Jorge Muñoz, que no los había visto antes acá, así que sigan viniendo, señores, sigan viniendo. Nos faltan osados. Bueno, a Raúl lo conozco ya, así que ya faltan. Oye, breve. Claudia, dijiste algo súper interesante, tomé nota, dijiste que los ritos apalancan la identidad de pertenencia. Y yo me acordé del tiro cuando me ha tocado participar en algunas empresas en donde los valores o la visión son disonantes respecto a la cultura, tema que hablamos la vez anterior. ¿Ya? Efectivamente, yo me he dado cuenta que muchas organizaciones en las que me ha tocado trabajar, digo muchas más de 10, tengo en el cuerpo más de 15, pero hacen actividades en pos de favorecer al jefe, o que el jefe se sienta bien, se siente regio, y me acordé que tú dijiste que manejar el cinismo, el tema de la celebración del cumpleaños. Perdona, ¿cuántas veces he tenido que ir a un cumpleaños de un jefe que yo sé que me está evaluando mal, pero voy a ir para que me evalúe un poquito mejor? Obviamente no le puedo decir eso, pero hay que tener una habilidad, desarrollar, por aquí lo noté, hay que ser políticamente correcto y cínicamente cordial. Yo sé que no está bien. Otro ejemplo, yo estoy justo hoy día buscando trabajo, por ejemplo, efecto pandemia, que es incesante, estoy buscando, hay que hacer, y me toca hacer reuniones con señoras que entrevistan, las reclutadoras, regularmente son señoritas, pero hay menos varones. Y resulta que ella dice que se interesa por mí, que quiere buscar el mejor talento y que quiere ver si mis competencias se ajustan al perfil. Y yo sé que ella es un headhunter y lo que le interesa es seleccionar al tipo que cobre más caro porque ella participa del que cobra más caro. Entonces, desde el punto de partida del cinismo, es bilateral. O sea, yo tengo que hacer como que me interesa mucho lo que me está diciendo, pero ella parte vendiéndome una idea, un discurso, en donde se supone que me hace sentir que ella se interesa por mí, no habiéndome nunca visto. Entonces, esto de manejar el cinismo, te encuentro mucha razón, Claudia, porque lo que termina ocurriendo es que está súper inserto dentro de la actividad cotidiana esto, no en el mundo laboral solamente. O cuando tu suegro, tu suegra te tira una talla en la mesa, el almuerzo el domingo, te tenés que igual reír. No te vayas a ir contra el suegro o la suegra, porque, ¿sí? O sea, está a todo nivel familiar. Lo otro tema, Fionita,
dijiste algo potente, dijiste la importancia de un nuevo rito en la organización. Yo supongo, o de nuevo rito en la organización, yo supongo que tú lo apuntas a tener un nuevo rito post-pandemia. O sea, cómo los líderes o los jefes tienen que inventar algo nuevo para encantar a la gente de manera remota, porque no sé si van a volver todavía. Supongo que lo orientaste para allá. Sí, sí, puede ser, mira, puede ser post pandemia, puede ser nuevos ritos después de un ciclo. Por ejemplo, Bueno. si llega a un objetivo que ha tenido por un año, por ejemplo, o lo que sea. Pero también yo estoy de acuerdo con Marcelo, es importante que haya continuidad de algunos rituales. La pertenencia de un ritual es muy importante por la conexión entre el pasado y el futuro. Pero sí, es importante evaluar sus rituales. ¿Está funcionando? ¿La gente está conectando? ¿O tiene que buscar otro propósito? Y que está como un poquito contestando la pregunta de Raúl. Importante conversar. ¿Cuál es el ritual que estamos sirviendo? ¿Qué necesitamos tener nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es cómo vamos a organizarlo? Sí, yo quisiera responder a tu pregunta y quizás aclarar. Lo que yo observo en algunos grupos, si me ha tocado a lo menos en 2 organizaciones, es que hay un nivel de cinismo frente a esto previo a hacerme parte del rito. Me resisto, desconfío, me meto, pero no voy full, ¿no? Perdón. Sin embargo, sí, espérate. Bien. Sin embargo, no estoy diciendo que se aplique el cinismo por ningún motivo. Cuestiónate el cinismo. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que pongo arriba de la mesa es que el resto sí lo percibe como cinismo y lo ve y es afectado por ese cinismo. Entonces, hay niveles de adaptabilidad que uno tiene que hacer porque no puede ser brutalmente honesto porque hay acuerdos sociales que no nos permiten aquello. Pero a nivel organizacional, si tú no quieres celebrar a tu jefatura porque hay alguna relación, entonces aclara la relación. El problema no es la celebración, es la relación que tú tienes con esa jefatura. Previa. Si tú no te haces cargo de aquello, claro que no vas a poder, pero el problema no es de la celebración y el rito, el problema es tuyo. Entonces, ahí es donde uno tiene que desafiarse y decir, a ver, voy porque no me cae bien, pero el problema es mío, no es de la persona, su cumpleaños, o la celebración del rito, porque egresa, porque se va, no sé, son partes que trascienden más allá de mi sensación, ¿no? Entonces, yo sería más cuestionador de dónde pones el foco en la confianza y cómo construyes la relación, ¿no? Para ser parte de un rito de manera sincera. Y ahí un poco lo que decía Marcelo al principio, o sea, si no siempre se va a entender y se va a sentir la incoherencia que tiene tu presencia en ese espacio, ¿no? Siempre. Eso es inevitable, porque uno no puede falsearlo todo, porque le sonríe al suegro, el suegro sabe. Sí. Sí, La última, y me voy, y apago. Marcelo, encontré súper potente, dijiste, el rito es el vehículo del cambio. El diseño del rito es el gran movilizador. Y el poder del rito está en la regularidad. Son 3 tips que efectivamente es como para hacer la receta. Diste la receta para hacer un rito, aparte de todo lo que Claudia y Fiona dijeron. Entonces me puse a pensar en los ritos desde el punto de vista del líder. ¿Cómo yo puedo hacer un rito que genere lealtad y alta productividad? Porque se tienen que conjugar los 2 mundos, ¿cierto? Puede ser muy amigo, la media hora diosa tuya, pero me tienen que producir el 100% al menos de lo que haya. La meta siempre va a estar. Entonces empecé a acordarme de algunas actividades que uno desarrolla o que ve que alguien desarrolla como ritos generadores de lealtad. Inevitablemente me acordé del narcotráfico. Perdona, no elegante, pero cualquier jefe quisiera tener los niveles de lealtad que tiene el cartel con el capo, por ejemplo. Los ritos de ejército, ni tocar el tema, son inflexibles, infranqueables, y
y para bien y para mal. Y no, acordémonos ¿se acuerdan del mayor Cerecea? ¿O el capitán Cerecea? ¿No? Antuco, 40 fallecidos, 40 conscriptos fallecidos en Antuco, cuando este señor los hizo marchar por una En el tempestad. sur. Exacto, en el sur, y él dijo lo siguiente, porque fue un rito. Dijo, señores, hemos marchado por aquí 60 años el ejército de Chile. ¿Por qué no lo haremos hoy día? Claro, ¿qué le pasó? Llovió, los conscriptos no iban preparados para la nieve, allá nevó, se produjo todo un problema, se le mojaron la ropa y se murieron 40 conscriptos, el peor luto del ejército. Un ejemplo claro de la inflexibilidad de un rito, que él siguió religiosamente porque lo educaron así y para atrás todo. Ritos maravillosos, no sé, pues, la iglesia, ¿cierto? También, para monjas o curas. ¿Cómo se forma un eclesiástico? También un rito, estudian teología 10 años. Entonces, solamente les quería dar las gracias, porque la verdad han dado tips muy potentes y han dado la receta, los chiquillos. Así que feliz de haber participado y haberlos Marcelo, no escuchado. sé si queréis tú Sí, contestar eso, yo tengo un yo, comentario también. Dale. sí, no, yo muchas gracias a Jorge y quería contestarle a Raúl. Sí. Desde mi percepción, digamos, ¿no? Yo creo, Raúl, cuando tú preguntas y dices cómo transmitir a los colaboradores la cultura organizacional, cómo generar símbolos que redunden en rituales organizacionales, desde mi percepción, de verdad, créeme, humilde, yo creo que es al revés. Yo creo que el rito se crea para dar espacio al símbolo, porque en definitiva el rito nos permite decir más cosas con menos palabras. Nos permite decir lo que no puedo decir. ¿Te das cuenta? Y ese decir lo que no puedo decir se va a representar en lo simbólico, ¿no? En el símbolo, ¿no? Determinado. Así que yo creo que está bien tu pregunta, me la sigo haciendo, ¿no? Pero la pregunta iría como cómo generamos rituales que redunden en símbolos poderosos, potentes, ¿no? Como si lo llevamos al mundo de la empresa, como pudiese ser la imagen de marca, uno piensa en Apple y hay un símbolo que tiene detrás todo un rito, ¿sí? Una ritualidad y una mística asociada a la figura de su fundador, por ejemplo, ¿no? Eso. Sí. Sí, yo quisiera tomar lo que decías tú, Jorge, con la pregunta y tomar, extraer dos palabras de ahí, miedo y control, porque los ritos en organizaciones tan jerárquicas como las, digamos, las escuelas o, qué sé yo, en este caso el ejército, o los grupos de narcotraficantes, viven en el miedo y en el control. Por lo tanto, no hay mística, hay un propósito final, ¿no? Y es ganar visibilidad dentro de poder escalar. Es como en la mafia, ¿cómo me hago cargo de un escenario y de una parte? Bueno, tengo que manejar el poder y saber cómo voy manejando aquello. Y los ritos están instalados por la familia o por la línea del líder del narco o por la unidad, etcétera, y el estilo de Unidad. liderazgo de esa persona, claro. Sin embargo, ahí lo que prevalece es el miedo y el control. Hay muchos líderes organizacionales que funcionan desde la autocracia y de un sistema de liderazgo donde así se hace acá y vamos a celebrar esto acá. A eso no hay adhesión sincera, es muy difícil porque se mueve desde el miedo. Ahí el problema es más bien intervenir sobre esa emocionalidad y la sinceridad que hay detrás de instalar un rito, porque lo que quieres rescatar es lo que decía Raúl, o sea, cómo puedo generar utilidad en los símbolos y en los ritos para que trasciendan a las personas. Si esa persona se va, se acabó el rito, pero se acabó el miedo y se acabó el control. Entonces hay libertad. Entonces, ojo, que yo creo que depende mucho del estilo de liderazgo de la persona, ¿no? Bien. ¿Habrá alguna pregunta más por ahí? No sé si quieren, chicos. ¿No? Bien, no sé, Raúl, si tú Mail tienes... requiere su atención. Perdón, María Cristina. No, Hola. era mi computador que hablaba. ¿Tienes alguna pregunta? Estoy como enchufándome porque llegué tarde a la reunión, estaba en otra cosa, así que No, está bien. muy interesante en todo caso. Me Muchas parece
un buen espacio. Bien, perfecto. Súper, gracias. Qué bueno que Bueno, estaba, Cristina. sí. Estamos cerrando nosotros, ¿no es cierto, Fiona, Marcelo? Sí. Ya estamos. Súper. Les agradecemos mucho haber venido. Queremos Gracias. escuchar sus voces. Si quieren, vamos a subirlo a YouTube, vamos a avisarlo. Y si quieren comentar ahí, por favor, no lo duden. Si quieren tomar nota de alguna de las tips que Jorge mencionaba, también bienvenido. Y si quieren preguntarnos a nosotros sobre referencias también, esa es la idea, de colaborar, Ningún problema. claro, desde lo social a lo que está pasando en las organizaciones, ¿no? ¿Algo más, chicos? Nos vamos. Estamos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el Súper. próximo. Hasta el próximo Próximo martes. martes. Hasta el Estén bien. próximo Gracias por martes. Nos estar. vemos. Gracias, los Muchas Jorge, Jorge Gracias, Galli. Paula, Gracias, Rodrigo, Paula. Abrazo, Jorge, Rodrigo. Paula, Jorge, Rodrigo, Raúl, Jorge, Cristina, que María estén súper bien. Cristina. Muchas gracias, que Chao. estén bien. Los Que esté Gracias a bien. esperamos. ustedes. Gracias. Chao. Chao, chao.